Bueno, bienvenidos a esta meditación del viernes para recibir el sábado. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a entrar en el tema, aunque el tema que yo les traigo hoy de meditación es el poder de la palabra. Mm, Cuando escuchamos este título, ¿a qué nos hace pensar? Pues el título mismo lo dice. La palabra, que es la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Muy bien, pero Yo la pensé, palabra también sí, incluye la palabra del ser humano. sí, Que, ¿Sí, Norberto? no, que yo creo que son dos ideas en contraste, ¿no? Y Ujú. lo que es la palabra, el poder que tiene la palabra, pero también la palabra del ser humano, ¿no? Sí, Pero cuando uno dice algo, ¿cómo se puede cumplir? Porque como se dice a veces, cuando nosotros decimos algo negativo, los ángeles dicen amén. sí, sí, eso también es verdad. Entonces, vamos a empezar con un texto. Primer texto eh, es el siguiente. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás Condenado. condenado. Una cosa interesante de que cuando nosotros hablamos de la palabra, pensamos en la palabra de Dios siempre. Y esto es verdad. Cuando Dios hizo el universo, lo hizo mediante la palabra. Cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hay una cosa interesante, que en hebreo, la palabra, o sea, el término para palabra es, perdón, el término para palabra es davar, para hablar, perdón. En hebreo el término para palabra es davar, o para hablar es davar, ¿sí? Elohim davar. Y davar es la esencia misma de las cosas. Es decir, que hablar y crear es el mismo término en hebreo. Y eso es muy importante entenderlo en la filosofía del hebreo porque en nuestra vida espiritual es la misma cosa. Cuando nosotros hablamos, creamos. Obviamente nosotros no tenemos el mismo poder que tiene Dios de crear los mundos o de crear árboles, crear plantas con nuestra palabra, porque somos solo la imagen de Dios. Y, pero sí tenemos un poder y el poder de crear condiciones en la mente y en torno de la vida de las personas y en torno de nuestra propia vida y en torno de nuestra propia mente. Es decir, podemos cambiar el, el contexto de la vida de las personas con la forma en que hablamos y con las palabras que decimos. Entonces, esto es muy importante entender. Eh, Ahora, hablemos de manera constructiva. Mira lo que dice el texto del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia en la página 314, párrafo 2. Mira lo que dice aquí. Oh, mis hermanos, educados en la escuela de Cristo, que el espíritu de controversia cese. ¿Dónde? ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia, pero ¿dónde más? Nuestros En el corazones. hogar, en el En hogar. el hogar. Que el espíritu de controversia cese en el hogar. Es una cosa muy importante. Sabes de que cuando en la casa hay controversia, en la iglesia hay controversia. Porque de la manera en que nos conducimos en la casa con los miembros de nuestra familia de sangre, de la misma manera terminamos conduciéndonos con los miembros de nuestra familia espiritual. Y aquí dice ella que el espíritu de controversia cese en el hogar y en la iglesia. Que vuestros corazones se estrechen en amor por el pueblo de Dios. Los corazones que están llenos del amor de Cristo nunca se apartarán demasiado el uno del otro. La religión es amor y un hogar cristiano es aquel donde reina el amor y se expresa en palabras y en actos de considerada bondad y gentil cortesía. Wow. ¿Qué es cortesía? ¿Qué es gentileza? ¿Qué es bondad? Gentileza, bondad, esto implica
hacer lo que es bueno, hablar con paciencia, ¿ok? Y con Y amor. con amor, exacto. Mira lo que dice aquí, dice que no se pronuncien palabras ásperas. Oiga, que no se pronuncien palabras ásperas. Sea el culto familiar algo agradable e interesante. Y aquí ya le escribe a una persona, dice, hermano mío, sea un caballero cristiano, ya que los mismos principios que caracterizan la vida hogareña serán transferidos a la iglesia. Una falta de cortesía, un instante de irritación, una sola palabra áspera y desconsiderada dañará su reputación y podría cerrar la puerta de los corazones de tal manera que nunca pueda alcanzarlos. Yo digo que en este texto nos toca bastante y es algo en lo que hemos fallado. Yo personalmente yo he fallado muchas veces por falta de paciencia. Yo le pido a Dios que me ayude en la lucha de la vida cristiana a alcanzar este ideal. Es decir, es un ideal de bondad, de gentileza y de cortesía. Yo creo que esto requiere un cambio, una reforma cabal de nuestra vida espiritual. Es lo que dice aquí con respecto al modelo perfecto. Tenemos un modelo que tenemos que seguir. Jesús dijo en una ocasión, porque así como yo he hecho, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mira lo que dice aquí en el Camino a Cristo, página 12, párrafo 1 y 2. Dice, Jesús no suprimía una palabra de la verdad. ¿Es que Jesús falsificaba la verdad? No. Jesús decía siempre la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Hay una cosa en la que nosotros, a todos nos pasa, ¿no? Que nos confundimos y mezclamos el, el asunto de la verdad con el hablar de manera áspera. Es decir, que una cosa es tener razón en lo que uno está diciendo y otra cosa es decirlo de manera áspera. Es decir, que si nosotros queremos hacer algo verdaderamente productivo con la verdad, cuando tenemos que decirle algo a alguien, esa verdad tiene que estar mezclada con amor, si no, no produce nada, no produce frutos. El modelo de Cristo es la verdad sin hacer ningún compromiso, sin suprimir nada de la verdad, pero expresada con amor. Dice, en su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. ¿Qué hizo Jesús cuando habló de Jerusalén en el monte de los olivos? Miren lo que dice, el texto dice, lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle a él, que era el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quien era su misión salvar. Tal fue el carácter de Cristo que Cristo reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios, del corazón del Padre, es de donde emanan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne. Nosotros vemos aquí que Jesús nos dio un modelo perfecto. Jesús hablaba la verdad, reprendía la hipocresía, reprendía la incredulidad, reprendía el error, pero lo hacía ¿cómo?
con amor. El problema es que nosotros a veces estamos tan indignados por las injusticias, por las cosas que no van, que nos dejamos llevar por la ira, y la ira no es un sentimiento santificado. El gran problema por el que pasamos nosotros. Entonces volvemos a tomar el texto de Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto es muy importante porque nosotros necesitamos tener en cuenta de que nuestras palabras no serán sin consecuencia en la hora del juicio. Hay muchas personas que dicen, pero es que es mi forma de hablar, esa es mi voz, y yo hablo así me enseñaron desde niño y no le pongo cuidado, no pasa nada. Yo hablo así, no quise, yo no tuve la intención de hacerlo sentir mal, pero yo hablo así. Y Elena G. White en otro texto, que no lo tengo ahora, nos advierte con respecto a esa actitud. No piensen que nuestras palabras serán sin consecuencia en el día del juicio. Esto es muy importante porque cuando Jesús dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, significa que la palabra tiene tanto poder que puede inclusive definir nuestra salvación o nuestra pérdida eterna. Entonces, esto va a tener en cuenta. Miren lo que dice el texto siguiente, donde dice, Juan dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Considere cada uno de los que profesan el nombre de Cristo, que de cada acto de injusticia y de cada palabra áspera deberán dar cuenta ante el tribunal de Cristo. ¿Qué dice Elena G. White? Considere cada uno de los que profesan el nombre de Cristo, que de cada acto de injusticia y de cada palabra áspera deberán dar cuenta ante el tribunal de Cristo. No será agradable volver a encontrarse con las palabras pronunciadas que han lastimado y herido a las almas, con las decisiones que han obrado contra las almas por las cuales Cristo murió. Toda acción será traída a juicio y quedará manifiesto el espíritu que la impulsó. Quedará expuesto el fruto de toda exigencia egoísta y arbitraria, y los hombres verán el resultado de sus acciones tal como Dios lo ve. Verán que han apartado almas preciosas del camino recto, tratando con ellas de una manera no cristiana. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, y ya es tiempo de que cada uno se arrepienta delante de Dios, confiese sus pecados y mediante la fe viviente confíe en los méritos de un Salvador crucificado y viviente. ¿Qué dice Elena G. White aquí? Cada palabra, cada acto, cada decisión con la que hayamos perjudicado a un miembro de la familia de Dios, a un alma que hubiera podido ser salvada, nos será tenida en cuenta y tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Estas son palabras muy serias. Mira lo que dice Mateo 12, 33 al 37. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, que el problema no es solamente la palabra, el problema es lo que sale del corazón, porque la palabra no es otra cosa que la expresión externa de una situación, de una condición interna, de una condición del corazón. Y es por eso que el cambio que hay que obrar no tiene que ser un cambio solamente de palabra. No es una cuestión de ir a ver a un
a un comediante para que nos aprenda, nos enseñe a hablar de una manera tierna, de una manera bondadosa, solamente actuando. Eso tiene que venir del corazón. Entonces el cambio tiene que hacerse no en la boca, no en la lengua, sino en el corazón, porque el problema profundo es el corazón. Miren lo que dice Juan 15, 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La verdad es que cuando nosotros nos enojamos con alguien y decimos palabras ásperas, estamos menospreciando el alma de esa persona. Porque el asunto que es tan serio y tan grave para nosotros es más importante que la misma persona a la que nos estamos dirigiendo de una manera áspera. Haciendo esto, no manifestamos el Espíritu de Cristo. No estamos en armonía con la misión de Cristo, que es la misión de salvar. No estamos manifestando un espíritu cristiano. Jesús nos pone un ejemplo para el amor. ¿Cuál es la medida del amor de Cristo? Es dar su vida por sus amigos. ¿Ok? Si nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por los demás, por otra persona, por los que amamos inclusive, por lo menos por los que amamos, ¿cómo podemos aguantarnos la tentación de hablar ásperamente? O sea, es muy difícil si no estamos en ese estado mental de querer amar más que un objeto, más que una situación, más que algo que nos haga enojar. Entonces, esto es un detalle muy importante. Este texto deberíamos de mantenerlo en mente, porque nadie puede dar más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús nos dijo, amaos los unos a los otros, es decir, con ese amor del versículo 13. Miren lo que dice el libro del CN, se me escapa el nombre. CN es Conducción del Niño, perdón, sí. Conducción del Niño, disculpe, me había olvidado el nombre del libro. Conducción del Niño, página 87, párrafos 2 y párrafos 3. Miren lo que dice, aquí es muy interesante, muy importante y un consejo particular para aquellos que tienen niños, pero obviamente esto es válido para toda persona. Dice, nunca deberíamos perder el dominio de nosotros mismos. Mantengamos siempre delante de nosotros el modelo perfecto. Es un pecado hablar con impaciencia o mal humor, o sentir ira, aun cuando no hablemos. Oye, mejor no hablo porque ya me sacaste de quicio. Ya. Cierro la boca. No digo nada para no pecar. No, demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque que lo leo de nuevo, porque el texto es importante. Dice, nunca deberíamos perder el dominio de nosotros mismos. Mantengamos siempre delante de nosotros el modelo perfecto. Es un pecado hablar con impaciencia o mal humor o sentir ira aun cuando no hablemos. Debemos trabajar dignamente y representar correctamente a Cristo. Hablar palabras airadas es como golpear un pedernal contra otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de los sentimientos airados. Ah, es que tengo problemas. Claro que tienes problemas. ¿Cómo no vamos a tener problemas si estamos perdiendo el control? La verdad es que siempre que nos enojamos, perdemos. Nunca seáis como el capullo de la castaña. ¿Quién ha puesto a asar castañas? ¿Alguien? Las castañas, en francés se dice marron, le marron. ¿Sí? Cuando uno pone a asar las castañas, o en francés se dice marron, ¿qué pasa cuando están en el fuego, cuando se calientan? ¡Tac! Explotan. Entonces dice, nunca seáis como el capullo de la castaña. En el hogar, ¿te dice? No uséis palabras ásperas e hirientes. ¿Qué dice? En el hogar, no uséis palabras ásperas e hirientes. Deberíais invitar al huésped celestial a acudir
a vuestro hogar en el mismo tiempo y al mismo tiempo hacer lo posible para que Él y los ángeles celestiales moren con vosotros. Cuando nosotros hablamos airadamente, cuando nos dejamos llevar por la impaciencia, los ángeles de Dios no pueden estar con nosotros. Desarrollamos un ambiente en el cual los ángeles del enemigo están alegres. Entonces dice, deberíais recibir la justicia de Cristo, la santificación del Espíritu de Dios, la belleza de la santidad, a fin de revelar la luz de la vida a los que están junto a vosotros. Entonces, esto es un texto muy importante. Entonces, ¿cuál es el consejo? Dice, en el hogar no uséis palabras ásperas e hirientes. Ahora, ¿qué es una palabra áspera y qué es una palabra hiriente? La palabra áspera a veces son cosas sencillas de la vida, pero la palabra áspera puede ser en el contenido o puede ser en el tono de la voz. Un tono airado, un tono, como dijera yo, poco directivo, puede ser considerado como áspero, porque la persona lo recibe mal, o sea, crea un ambiente pesado. Pero también puede ser en el contenido de lo que se dice. Es decir, la frase misma que se dice, lo que se dice. Todas estas cosas pueden ser palabras ásperas. Y una palabra hiriente es una palabra que insulta. Entonces, sí, definitivamente no sirves para nada. Entonces, no sé cuánto usted le ha dicho. Usted es un desastre. Ya, pero no es posible. ¿Qué cosa? Entonces nosotros nos dejamos llevar por ese lenguaje y cometemos un pecado. Porque yo quisiera decirlo en esta noche de una manera muy clara. Ni nos hagamos ilusiones. Y lo dice la palabra de Dios. Y yo tengo que decirlo, aunque yo mismo, como lo dije al inicio, yo también tengo que trabajar en esto. Tengo que cambiar muchas cosas, pero la realidad, tenemos que decir las cosas como son. No nos hagamos ilusiones que iremos al cielo, siempre y cuando nuestras palabras sigan hiriendo a otros. Ahora, es verdad que cuando se enseña, cuando se habla de la verdad, a veces hay personas que se ofenden por la verdad. Pero si se ofenden por la verdad, es un problema entre ellos y la verdad. Pero si se ofenden por la forma en que nosotros decimos la verdad, por las palabras que empleamos, entonces ya no es un problema entre ellos y la verdad, es un problema entre ellos y nosotros. No sé si me entienden lo que quiero decir. Significa que nosotros tenemos que hablar la verdad, como Cristo. Cristo no quitaba nada de la verdad, Cristo decía toda la verdad, pero la decía ¿cómo? Con amor, con consideración. Entonces, eso es un aspecto muy importante acerca del asunto de cómo hablamos. Nuestras palabras pueden crear, nuestras palabras pueden también destruir. Entonces, que el Señor nos bendiga y que en este sábado que empezó, este viernes, sábado que entró, que nos consagremos a Él. Recordemos que estamos en un palacio en el tiempo que Jesús creó para nosotros, a fin de que podamos consagrarnos a Él y que nuestras palabras puedan ser como el rocío de la mañana y que no sean ásperas como el granizo que destruye todo. Porque el rocío es agua, el granizo es agua, ambos son agua. Pero el granizo desgaja, destruye. En cambio, el rocío vivifica, hace crecer. Entonces, que nuestras palabras sean como el rocío de la mañana, que vivifiquen y hagan crecer a otros. Que el Señor nos bendiga. Gracias por habernos escuchado.